id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Ven a nuestra congregación, ubicada en la calle 47, número 2320, Nuevo Sotomayor. Martes y jueves, 7 p.m. y los domingos, de 7 a.m. a 10 a.m. Bienvenidos, los esperamos. Buenas noches, mis amados hermanos en Cristo Jesús. Hoy venimos aquí para poder nuevamente continuar con el tema del misterio de la fe. Parte número 2. Pero antes vamos a hacer una oración. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros, Señor, tu reino y hágase en nosotros, Señor, tu voluntad buena, agradable, santa y perfecta, así en los cielos como en la tierra. Y danos hoy nuestro pan de cada día y perdona, Señor, nuestras ofensas, así como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal y de todo peligro, mi amado Dios. Te lo pedimos en el nombre de tu amado Hijo Cristo Jesús de Nazaret y en el poder de tu Espíritu, mi amado Dios, el Espíritu del Dios Todopoderoso, el Dios de Abraham, Dios de Isaac, el Dios de Jacob, el Dios de Israel. Hoy venimos a ti, mi amado Dios, para decirte con toda la unción del mundo. Cada día, hermanos, cada día hay un acta, un papel colocado en el libro de la vida de cada uno de nosotros. Es para todo el universo, también se desarrolla aquí en la tierra, por lo que trasciende de la vida cristiana, va más allá de lograr cosas en esta vida. Por eso, en 1 de Pedro, capítulo 1, versículos 10 al 12, la palabra de Dios dice así de esta forma: a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación. Nosotros somos los protagonistas, mis amados hermanos, aquí y en todo el universo. Eso lo dice la palabra de Dios. Por tanto, la iglesia, como cuerpo de Cristo, siendo Cristo su cabeza, el centro de todo, existe con un para qué y un por qué, un plan y un propósito. Todos tenemos un plan y un propósito en esta vida. Nosotros vinimos con algo, tenemos que hacer algo y tenemos que definir lo que tenemos que hacer. Pero para poderlo saber tenemos que pedirle al Espíritu de Dios para que Él interceda por nosotros y nos traiga verdaderamente la revelación para poder saber para dónde andamos. Es un propósito, por lo tanto estamos apartados, estamos desviados del mal. Eso lo vimos en Job y también lo vimos en el apóstol Pablo. En Romanos capítulo 1, versículo 1. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, el que había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras. Y es así como venimos totalmente, mis amados hermanos, que estábamos ya destinados, estábamos apartados. Y el término griego es aforizo, que es el horizonte, que es apartado, que es siendo un círculo de santidad donde Satanás no te puede tocar. Eso le pasó a Job. ¿Qué le dijo él? ¿Qué le dijo Satanás? Le dijo, pero es que no me lo dejas tocar porque lo tienes cubierto. Hay una llave para entender a Dios, y esa llave para entender a Dios está en Job capítulo 1, versículo 1. Y la palabra de Dios dice en Job: hubo en la tierra de Uz un varón, óigame bien, un varón llamado Job, y era este hombre perfecto, era este hombre recto, era este hombre temeroso de Dios y era este hombre apartado del mal. Y por eso Dios lo tenía cubierto. Miremoslo también en Mateo capítulo 18, versículo 10. La palabra de Dios dice así: mirad que no menosprecéis a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos, mis amados hermanos. Esto. Por tanto, hay un apartado, hay un escogido. Ahí estamos en Gálatas capítulo 1, versículo 15. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, siendo conocidos
siendo visto de la gente, eso está en Mateo 13:49, lo leemos para poder confirmar la palabra, así será el fin del siglo. ¿Sí? Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos, y será el crujir de los dientes. ¿Sí? Entonces miremos dónde. Acompañados de Dios, número 1, acompañados de los ángeles, número 2, aromatizados con el aroma de la esencia de Dios, viviendo en el reino de Dios, en el reino del Dios Todopoderoso, y ser diferentes por el brillo de la presencia de Dios. Fíjense lo que pasó con Moisés cuando descendió del monte alto. Brillaba su rostro, por lo tanto tuvo que cubrírselo con un manto. Miremos entonces también a Abraham. Abraham siempre era, ellos estaban siempre rompiendo las cadenas del mal. Eso lo dice el Salmo 37:27. Apártate del mal y haz el bien y vivirás para siempre. Porque Yahweh ama la rectitud y no desampara a sus santos, mis amados hermanos. A sus santos, mis amados hermanos. Por tanto, debemos estar en la presencia de Dios. Debemos mirar siempre a Dios, conocer siempre con Dios todas las cosas y analizar todas las cosas, pero dejarlas en manos de Dios. ¿Sí? Entonces debemos estar en la presencia. Ese está en el Salmo 15, versículos 1 al 5. Aferrados en oración, aferrados a la lectura bíblica y orando por la salvación de los demás, porque a eso fuimos llamados, mis amados hermanos. A orar por todos, por los buenos y por los malos. A orar por aquellos que están queriendo hacer el mal, para que Dios interceda por todos nosotros, para que ese hombre que piensa hacer el mal, el Espíritu de Dios lo convierta o le hace cambiar su decisión, o de pronto sucede algo para que ese hombre no lo aparte. Entonces miramos que somos apartados. Ahí está en Isaías capítulo 33, versículos 14 al 17. Leámoslo. Dice: los pecadores se asombraron en Sión, espanto sobrecargó a los hipócritas, que de nosotros morará con el fuego consumidor. El que camina en justicia y habla lo recto, el que aborrece la ganancia de violencia, el que sacude sus manos para no recibir cohecho, el que tapa sus oídos para no oír propuestas, mis amados hermanos, sanguinarias, el que cierra sus ojos para no ver cosas malas, este habitará en las alturas, será fortaleza de rocas, y la fortaleza de rocas será su lugar, en las alturas. Será el lugar de refugio, y se le dará su pan, y sus aguas serán seguras. Y sus ojos verán al Rey en su hermosura, mis amados hermanos. En su hermosura. Por eso, como nación, somos apartados. Eso está en Levíticos capítulo 20, versículo 26. Como primogénitos también estamos apartados. Eso está en Éxodo 13, 20. Como primeros frutos también fuimos apartados. Números 15, 20. Y como levitas, real sacerdocio, también somos apartados. Está en Números 8, versículos 11 al 14. Por tanto, Dios quiere apartarte, ya que tu ciudadanía no es de esta tierra, sino del reino celestial, mi amado hermano. Porque Dios quiere santidad para llevarte, para exaltarte y para que tú seas un pueblo santo. Eso está en Deuteronomio capítulo 26, versículo 17. Has declarado soberanamente que Yahweh es tu Dios y que andarás en sus caminos y guardarás sus estatutos y sus decretos, porque escucharás su voz, la voz de Dios. ¿Ven, mi hermano? En Isaías 43, 7 también está algo importante. Todos los llamados de mi nombre, para gloria mía, los he creado, los formé y los hice, mis amados hermanos. Uno no le conoce hasta que verdaderamente no lo ve. El Dios poderoso se le muestra a nosotros. Él se va a mostrar así como se le mostró a Abraham, así como también se le mostró a Moisés, ¿sí? En relación íntima con Dios. Cuando nosotros estamos en una relación íntima, estrecha con Dios, entonces estamos pensando en el círculo de Dios, con un perfume nuevo, con un aroma delicioso, donde Dios te ama porque fuiste apartado por Él. Entonces Él nos revela los misterios, es lo que estamos hablando, de los misterios de la fe, de los misterios de Dios. Iniciamos el vivir con experiencias con Dios. Por lo tanto, no somos mecánicos,
somos verdaderamente una relación estrecha, una persona viviente, un alma vivificada, porque la palabra de Dios así lo dice y así es lo correcto. Por tanto, entonces se debe guardar un proceso para cambiar nuestra mente. Anteriormente, cuando estábamos, creo que fue en la charla anterior, les hablé del misterio de la fe número 1 y hablé sobre la mente en lo referente a información, a formación y a transformación. Información es el conocimiento, formación es el entendimiento y transformación es la revelación, la sabiduría. Y también les hablé de una parte del cerebro. Sí, les comenté algo del cerebro, muy bonito, por cierto, porque es un estudio que se está haciendo actualizado. Pero más adelante les daré a conocer algo más del cerebro, ¿ok? Hay muchas personas en las diferentes denominaciones cristianas que, primero, no están aún convencidas, pero asisten por estar con la persona que lo llamó o por estar de pronto con un familiar y querer y entonces para no tener problemas o de pronto no sentirse que de pronto ellos lo rechazan, entonces asisten, pero que no entienden, verdaderamente no entienden. Hay otras que están convencidas, mi amado hermano, pero aún persiste el viejo hombre. Tienen mal carácter, van a la denominación, participan del culto y se devuelven otra vez, y cuando llegan a la casa se encuentran en una pelea, y esa pelea es terrible para ellos. Y no se dan cuenta de que ellos son testimonio de Dios en la casa. Y hay otras personas que sí están convencidas y con arrepentimiento han vivido ese cambio y por tanto darán de sí ese cambio en su interior. Eso está en Romanos capítulo 7, versículos 22 al 23. Así efectúan una serie de pasos. Eso está en Efesios capítulo 1, versículos 3 al 16. Permítame, se lo leo. Dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. ¿Qué es la voluntad? La voluntad del Padre Celestial, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, y en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperamos en Cristo. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados en el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria, mis amados hermanos. Entonces, de esta forma, así nosotros vamos caminando suavemente, para poder verdaderamente llegar y entender las cosas en Dios, en Cristo Jesús, y poder vivificar cada momento, cada espacio, cada hecho. Siendo de esta forma, primero iniciemos una serie de pasos. Entonces vayamos a Efesios capítulo 3, versículo 16. Entonces en Efesios capítulo 3, versículo 16, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, mis amados hermanos. Entonces, sigamos. Entonces, el primer paso es fortalecidos, que el término es kratai. Y ese término kratai, que significa potencia, que significa firmeza, fortalecimiento, confirmación, me hago fuerte, soy poderoso, prevalece sobre la oposición, gana dominio, opera por el Señor en la fe que obra.
Eso está en Lucas capítulo 1 versículo 80, dice fortaleciéndose en el espíritu. En Lucas 2:40 dice aumentando, se fortaleció, y en Efesios 3:16 está fortalecidos con poder, que lo acabamos de leer. Entonces ese primer paso, ¿sí?, es para que nadie te mueva, ya que tiene las arras de la relación con Dios por medio del Espíritu Santo, ya que está en ti. Recuerde que ya lo leímos en una cita bíblica anterior, donde hace que las arras del Espíritu Santo, cuando estamos hablando del Efesios capítulo 1. Entonces, en el segundo paso ya hablamos con el dinamis. Hay poder, eso está, hay un movimiento dándonos una solidez, ya que no es para estar estáticos, sino para iniciar una carrera revolucionaria, ya que estamos llenos del Espíritu Santo y debemos tener o demostrar verdaderamente un cambio. Y ese dinamis, que significa poder, que significa también es sousia, que es capacidad moral o física, autoridad delegada, que significa también kratos, que es fuerza, que significa también ichis, energía, eso está en Romanos capítulo 1 versículo 20 y 2 de Corintios capítulo 6 versículo 18. En la resurrección como manifestación suprema del poder, o sea la energía, en Romanos 1:4, pero en forma paradójica en la debilidad de la cruz, que está en 2 de Corintios capítulo 13 versículo 4, ya que eso fue un escándalo para los judíos y fue una locura para los paganos. Vayamos a 1 de Corintios capítulo 1 versículo 26 y 2 de Corintios capítulo 12 versículo 9. Ese es el segundo paso. Para mirar el tercer paso, entonces vayamos a Efesios 3:17. Y la palabra de Dios dice en Efesios 3:17 de la siguiente forma. Dice, para que habite Cristo por la fe. Fíjame que estamos hablando de la fe. Esto, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender. Hasta ahí vamos. ¿Listo? Entonces, ese tercer paso es para que habite Cristo por la fe en nuestros corazones, para que esté presente en cada corazón de nosotros, para que habite Él en nosotros. Eso de habitar es hacer morada, es morar, es vivir. Eso está en Juan capítulo 15 versículo 7. Debemos conocer el origen de donde proviene mi ayuda, siendo un lugar secreto de paz donde moremos con el Padre Celestial y dependamos completamente de Dios y confiemos en Dios. Entonces en ese momento nosotros tenemos que hacer. Entonces debemos, de donde hay un crecimiento, que puede ser un crecimiento de carácter intelectual, que puede ser un crecimiento de carácter afectivo y que puede ser un crecimiento de carácter volitivo. Ya lo habíamos hablado en la anterior, en el número 1, en la charla anterior, la cual se desarrolla intelectualmente en la persona. Hay un crecimiento en el conocimiento, en el nous. Acuérdense que hablábamos del conocimiento, nous, el entendimiento de la verdad, de donde la persona no se puede quedar quieta, mi amado hermano, sino que se vuelve dinámica, se vuelve se vuelve prácticamente de energía, camina, es demasiado rápida, se hace dinámica para conocer, para vivificar, para buscar, para enseñorearse, para buscar todas las cosas de la palabra. ¿Qué dice la palabra? Siendo su maestro, ¿quién? La palabra misma. Y siendo su maestro el Espíritu Santo, que es el que lo lleva y el que lo guía, el que lo dirige, ¿sí?, de forma manual. Ya que en este momento que estamos, la luz va aumentando. Por tanto, es el Espíritu Santo quien te inspira a estudiar, quien te inspira a leer la Biblia, quien te inspira de pronto, porque Dios te manda diferentes libros que también tienes que leer, hermano. Libros de conocimiento básico, libros prácticamente de entendimiento, para que puedas discernir mejor la palabra y para que puedas entender mejor el mensaje que te envía la palabra. Que te inspira también a ¿qué? A enseñar, número 2. Entonces empiezas, quieres hablar, quieres decir, quieres comunicarte, quieres decir un poco, no de palabras, para que todos sepan, para que todos entiendan, para que todos lleven el mensaje. Y además de eso te inspira a crecer en el conocimiento de la palabra, te inspira todo el tiempo a investigar, todo el tiempo a enseñarte la palabra, todo el tiempo a estar en reuniones, a poder participar en diferentes eventos, a poder para poder leer lo que la pastora está diciendo y lo que muchos otros están diciendo. Ya que si no lo haces, ¿cómo esperas vivir? ¿Cómo esperas verdaderamente crecer? ¿Cómo esperas vivificar?
¿Cómo esperas tener unos hijos redimidos, rescatados? ¿Cómo esperas ser conocedor de la palabra? ¿Cómo esperas cuando no haces verdaderamente un culto familiar en tu casa? Cuando no haces el año bíblico, el que estamos haciendo en este momento. Cuando no participas, cuando prefieres mejor ver la televisión que esperar ver más tarde la televisión si quieres, pero que veas las devocionales y que veas verdaderamente las enseñanzas. ¿Para qué? Para que en la medida que entre la palabra en tu mente, en esa medida esa palabra va haciendo que tengas una luz y que tú aproveches al máximo cosas y que de pronto empieces a darte cuenta de que eso de la televisión no sirve para nada, que eso no te sirve, que a ti te sirve mejor el estar sentado leyendo, oyendo, mirando la palabra. Amén. Por esta forma tenemos que hacer las cosas, ¿para qué? Para que mi mente sea la mente de Cristo y para que more Cristo en mi mente. Por tanto, debemos ser templos de Dios, ¿sí? Y ser la luz del mundo. Templos de luz para que more el Espíritu de Dios en cada uno de nosotros. Entonces, hay otro paso que es el número 4, que está en Efesios capítulo 3, versículo 18. Y la palabra de Dios dice así: seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo Jesús. En este cuarto paso hablamos de un término que se llama catalambano. Cata, fuerza dominante, y lambano, agarrar, detener, sostener, agarrar algo, suprimirlo, atraparlo, ¿sí? Encontrarlo, aprehenderlo, alcanzar para hacer lo propio y tomar para sí y apropiarse. En Filipenses 3, versículos 12 al 14, está, donde el apóstol anhelaba asir aquello para lo cual fue asido, o sea, fue llamado, fue hecho. Entonces el apóstol Pablo quería que nosotros entendiésemos este término de forma tal que nosotros tratemos de coger, es como decía la hermana Janet, vuelvo y lo repito en este pasaje, donde tenemos que meternos, involucrarnos, profundizar en ¿qué? En Cristo Jesús, para poder estar en Él todo el tiempo. Lo mismo que es la alegría que estaba propuesta para Jesús. Él debía ser obediente al Padre hasta el fin. Y esta obediencia era para poder alcanzar el propósito por el cual había sido enviado. Esto está en Hebreos capítulo 2, versículo 3. Entonces, el gozo de Cristo Jesús fue ese, que Él pudo alcanzar ese propósito y que delante de Él se presentó con eso, con ese triunfo, ¿sí? Por el cual soportó la cruz menospreciando lo propio. Porque también dice Pablo, ¿cierto? Alcancé la batalla, alcancé el triunfo, alcancé la meta. ¿Por qué? Porque en la medida que él alcance la meta, en esa medida hay una satisfacción, un gozo interno. Y en esa medida también hay satisfacción y gozo en Dios. Entonces, esa mente preparada con un entendimiento tiene una capacidad y está lista para atrapar el conocimiento del amor de Dios. Está lista para atrapar lo que nosotros llamamos el misterio de Dios, el misterio de Cristo, el misterio de la piedad y el misterio de la fe. Todas esas cosas, ¿por qué? Porque ya tienes una mente abierta, amplia. Y es Dios quien te permite que tú puedas alcanzar y llegar más allá, mucho más allá, ¿sí? De lo que verdaderamente nosotros anhelamos, de lo que nosotros estamos buscando. ¿Mm? Cuando no lo está, tú no eres capaz de comprender, mi amado hermano. Tú no eres capaz de entender el amor de Dios, porque el amor de Dios no se puede comparar con el amor de nadie. El amor de Dios es único, especial. Entonces tenemos que entrar por los caminos correctos, tenemos que ir por la senda justa, tenemos que buscar a quién, al Hijo, porque Él es el camino, la verdad y la vida, y es el único que nos puede llevar a la presencia del Padre. Entonces, en esa forma nosotros podemos entender que el amor de Dios solo se entiende cuando tenemos la mente de Cristo, cuando estamos con la mente de Cristo, cuando tenemos el conocimiento, el entendimiento y la sabiduría que viene de Cristo, mi amado hermano, de la palabra. Ya que cuando el Espíritu de Dios mora en ti, ese Espíritu Santo que mora en ti, que mora en tu casa, que mora con tu familia, que es la cubierta de tu hogar, ¿sí? Se siente gozo en tu casa, en ti mismo y en todos quienes están ahí. Fíjese que es algo, de por sí es algo fácil, pero en sí es difícil. ¿Por qué? Porque tenemos que seguir los caminos, tenemos que ser obedientes, tenemos que ser rectos,
tenemos que ser equilibrados. Tenemos que estar siempre pendientes de la diana para poder alcanzar y llegar a esa meta, llegar a ese punto. En Efesios capítulo 3, versículo 19, que la palabra de Dios dice así, dice, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. O sea, tenemos un conocimiento pleno. Excedemos, o sea, se nos excede todo. ¿Sí? Ya tú no hablas algo que sea cerquito, o sea, por cerquita de pronto a una parte generalizada a nivel del grupo espiritual, sino que ya Dios te ha llevado a ti a una unción, a un poder, a un sitio preciso, que era lo que yo hablaba cuando hablaba de los profetas, cuando hablé del profeta Eliseo, y cuando hablé del profeta Elías, y cuando hablé del profeta Habacuc, me di cuenta de que ese nivel que Dios coloca en cada profeta puede ser diferente. Por eso Eliseo estaba pidiendo la doble porción de Elías. Pero lo que Eliseo no entendía era que tenía que pedir la doble porción del Espíritu de Dios, o sea, la doble porción de la palabra, la doble porción que nosotros tenemos que pedir ahora, que es la de Cristo Jesús, que es estar involucrados en Él, en la mente de Cristo. ¿Por qué? Porque sentimos un gozo, sentimos una paz, sentimos una tranquilidad. Estamos bien ubicados, estamos conformados, estamos bien hechos. ¿Para qué? Para poder verdaderamente llegar a lo plano, a lo máximo, a la plenitud. ¿Y qué es la plenitud, mi amado hermano? Fíjese que Enoc fue transportado a los cielos. Fíjese que Elías fue llevado en un carro de fuego. Fíjate que Moisés también estuvo. Cuando nosotros miramos la transfiguración en Cristo Jesús, o sea, cuando nosotros miramos que lo que vieron, ¿qué vieron los discípulos? Vieron a Jesús, vieron a Elías, ¿sí? Y vieron a Moisés, ¿cierto? Entonces, esa forma, esa vista de ellos fue verdaderamente lo que Dios nos muestra a nosotros cuando alcanzamos esa plenitud, mi amado hermano. Entonces, hay otro paso que es en Efesios 3:19, que ya lo leímos, y el término es ginoscos, que es conocer del amor de Dios, que es tener experiencia íntima con Dios. Ginosco quiere decir llenarte. Ginosco quiere decir inmiscuirte. Es meterse. Ginosco quiere decir experimentar. O sea, ir y buscar, estar cada ratico haciendo cositas. Ginosco quiere decir envolverte, sumergirte. Sumerjámonos en el amor de Cristo Jesús. Sumerjámonos en esas aguas para poder alcanzar verdaderamente esa plenitud, mi amado hermano. Es sumergirnos con el amor de Dios, de donde la mente de ellos había sido cambiada. ¿Quién es la de los que ya habíamos hablado de Hebreos capítulo 11? De esa legión, ¿cierto? En donde la mente de ellos había sido cambiada y su corazón había sido cambiado, llena de la plenitud de Dios. Entonces, Abraham, ¿qué hizo Abraham? Abraham lo recibió en su casa. ¿Y qué le dio el Señor? Una promesa. Noé fue dirigido por Dios, también entró. ¿Quién cerró la arca de Noé? Pues lo cerró Dios. ¿Sí? Y todo eso porque ellos fueron obedientes, llevándolos a una madurez espiritual por una experiencia personal. Debo repetirlo nuevamente. Dios siempre nos lleva a una madurez espiritual por experiencias personales. No son experiencias espirituales, son experiencias personales que hacen que nosotros aumentemos la fe, que nosotros tengamos la fe en Cristo Jesús, que nosotros creamos todo lo que verdaderamente la palabra dice, y en esa medida yo pronunciaré fe, pero una palabra pronunciada con fortaleza, con dinamis, con seguridad, una fortaleza como lo hemos venido hablando en los diferentes pasos, ¿sí? Una fortaleza con fuerza dominante, catalambano, una fuerza verdaderamente que esté con ginoscos, que es el conocimiento pleno de la palabra. Entonces, con esa fortaleza, mi amado hermano, ¿sí? Entonces nosotros vamos siendo dirigidos, guiados, ¿sí? Llevándonos a una madurez, como ya lo dijimos, que eso nos lleva a que nosotros nos mantengamos fieles. Lo que yo muchas veces he predicado, o sea, o he dicho, o he orado: Señor, aumentanos la capacidad de que nuestras raíces se profundicen más. ¿Para qué? Para cuando venga el momento de la tormenta, cuando venga el momento
de dolor, de sufrimiento, ¿sí? Nos inclinamos, sí nos inclinamos, pero la raíz está tan profunda que Dios no permite que nosotros seamos desarraizados. Entonces, en ese momento, debemos tener que eso nos lleva a mantenernos fiel, de donde todos, mis amados hermanos, todos necesitamos esa experiencia, ese cambio, y la palabra clave para ello es el arrepentimiento. Recuerde que hayamos hablado segunda de Crónicas, dice que si se arrepintiera mi pueblo y miraré hacia el sitio. Hablemos aquí también en Mateo capítulo 3, versículo 1 al 2. Entonces vamos a buscarlo. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz que clama en el desierto, preparad el camino del Señor y enderezad sus sendas. Amén. Entonces nosotros, teniendo eso, el arrepentimiento, entonces viene una palabra que se llama metanoeo, que es arrepentimiento. Esto entonces significa culpa, significa remordimiento, significa transformación y conversión de toda persona insatisfecha en sí misma, siendo como una especie de examen de toda nuestra actividad vital y una transformación, un cambio de enfoque, un cambio de mente. Ese cambiar ese chip que habíamos hablado la vez pasada, cambiarlo. Ese chip se volvió, se transformó, listo, y viene a ser un chip diferente, un chip dado por Dios, dado por el Espíritu Santo. Siendo como un examen de toda la actividad vital y una transformación, un cambio de enfoque y de perspectiva a otra. O sea, ya mi mente ya no piensa como cuando estaba en el mundo, ya estoy pensando en la parte espiritual, ya Dios me está llevando, me está enfocando en el camino, en la verdad y en la vida, amados hermanos. Entonces hay una percepción diferente. Esa percepción que tú tienes es el cambio que sucede dentro de tu interior. Entonces miramos corazón igual a mente, corazón, mente igual voluntad y conciencia. Ya nuestra conciencia está dominada por el poder del Espíritu de Dios. Entonces todo lo que yo analizo, todo lo que yo pienso, todo lo que yo razono va de acuerdo al eje, va de acuerdo a la verticalidad que me da a mí el conocimiento de la palabra. Amén. Entonces miremos Mateo capítulo 24 versículo 37, ¿qué es lo que dice? Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. 38. ¿Por qué? Como en los días antes del diluvio estaban bebiendo, comiendo, casándose y dándose en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca. Eso también lo vemos en Génesis capítulo 6 versículo 5. Y vio Yahweh que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente del mal, mis amados. Por tanto, Yahweh necesita personas que le conozcan. Dios necesita personas que le adoren, pero que le adoren en espíritu y en verdad, que tengan relación con Él, que tengan experiencias vividas con Él, que tengan temor a Él y que le crean a Él, que crean a Dios. Por eso Dios quiere que el Hijo honre al Padre. Eso está en Malaquías capítulo 1 versículo 6. Y la palabra de Dios dice así: el Hijo honra al Padre y el siervo a su Señor. Sí, pues soy yo Padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy Señor, ¿dónde está mi temor? Dice Yahweh de los ejércitos a vosotros, sacerdotes, que menospreciáis mi nombre. Entonces, por tanto, debemos someternos con temor reverente, eso está en Efesios capítulo 5, versículo 21, los unos a los otros en el temor reverente que Dios a nosotros nos dice y nos hace. Esto es lo que Dios dice y no lo que el hombre dice. Eso está en Deuteronomio capítulo 10, versículos 12 al 14. Y la palabra de Dios dice así: ahora pues Israel, ¿qué pide Yahweh tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos, que lo ames y sirvas, ¿sí?, con todo tu corazón, con toda tu alma, y que guarde los mandamientos de Yahweh tu Dios y sus estatutos que yo te prescribo hoy, para que tengas, ¿qué, hermano? Prosperidad. Fíjese que es algo
que Dios solamente quiere es que tú le guardes los mandamientos, que cumplas sus estatutos. Pero la palabra de Dios dice que si tú lo guardas tienes prosperidad, pero si no lo guardas, ¿qué tienes? No tienes nada. ¿Sí? Pasa como el tipo que le dieron, ¿sí?, de los talentos. A uno le dieron 5, a otro le dieron 2 y a uno le dio 1. El que fue y lo escondió, pero ni siquiera lo llevó al banco para que produjera réditos. ¿Sí? Ese, ¿qué le dice el Señor? Le dice, maldito, ¿sí?, dame todo. Entonces le quitó todo, lo dejó sin nada. ¿Y a quién se lo dio? Pues se lo dio al que hizo más. Es así como Dios verdaderamente anda buscando que nosotros estemos siempre, mis amados hermanos, llegándonos, haciendo, o sea, echando para adelante, mi amado hermano. Entonces la experiencia del ser humano es ocuparnos verdaderamente de nuestra salvación. Por eso Dios tiene un buen concepto de Job y de los que son temerosos de Dios. En cualquier lugar, en cualquier momento, está Dios con nosotros. ¿Sí? Jesús dice que estará con nosotros. Eso está en Filipenses capítulo 2, versículos 12 al 3. De donde hay una relación de Dios con el hombre, mi amado hermano. Eso está en Éxodo capítulo 3, versículo 15. Por lo tanto, al ver las maravillas, creyeron, y al ver en esa creencia, ellos entraron en un manantial. Eso está en Proverbios capítulo 14, versículos 26 al 27. Y la palabra dice así. Dice, en el temor de Yahweh está la fuerte confianza, y esperanza tendrán sus hijos. El temor de Yahweh es manantial de vida para apartarse de los lazos de la muerte. O sea, es aquel que nos lava, nos limpia, todo eso. Porque es el temor que tengo a Él. O sea, todo yo lo hago en base a lo que Él me enseña, en base a lo que Él me lleva. Yo quiero que Él me guíe todo el día, entonces me levanto temprano y le pido a Él que Él sea mi guía, que Él sea mi protector, que los ángeles que envía para que me cuiden, todos esos ángeles entonces estén pendientes, estén prestos a servir a su siervo. ¿Por qué? Porque nosotros somos hijos de Dios, pero también somos sunergos, colaboradores de Dios. Tenemos que llegar verdaderamente a ese estar. ¿Sí me comprenden? Entonces, si lo miramos, Dios, Jesús, dice que estará con nosotros. De donde hay una relación de Dios con el hombre, ya lo habíamos hablado. Por lo que el mismo Dios, el mismo Espíritu Santo, el mismo Hijo, el mismo Padre, ¿sí?, nos lleva a creer. Eso está en Éxodo 14:31. Y dice la palabra, y vio Israel aquel grande hecho que Yahweh ejecutó contra los egipcios, y el pueblo temió a Yahweh y a Moisés su siervo. Entonces tuvo temor. Fíjese que Job dijo, ahora mis ojos te ven. ¿Por qué? Porque él solamente de oídas había oído del Señor y hacía todo. Fíjese que en Job capítulo 1, versículo 1, hablamos que Job era una persona muy especial, un apartado del Señor. Pero a pesar de ser un apartado del Señor, él no había visto a Dios. Y es lo que tenemos nosotros que pedirle al Señor para poderlo ver, para poder estar en la presencia, para poder caminar con Él, para poder ser un ti y mí con respecto a Dios, o sea, una relación íntima con Dios. Entonces, por tanto, todo cambió después ellos cambiaron después del encuentro con Dios. Todos ellos conocieron a Dios, vieron a Dios y temieron a Jehová, a Yahweh, y verdaderamente ellos caminaron con Dios, con confianza, con certeza, con visión. ¿Por qué? Porque ya estaban prestos, ya la visión de ellos era diferente a la visión de pronto de nosotros, y tenemos que pedirle a Dios para que nos cambie esa visión. Por tanto, mis amados hermanos, tenemos que crear una especie de hábitos o disciplinas. Eso está en Filipenses capítulo 2, versículos del 12 al 15. Y la palabra de Dios dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia, sino mucho más ahora en mi ausencia, para que Dios es el que produce en vosotros así el querer como el hacer por su buena voluntad. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles, sencillos
hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, mi amado hermano. Entonces tiene que haber una disciplina. ¿Sí? Primero que todo, tengo que saber lo que debo de hacer. Tengo que hacer lo que debo de hacer. Pero tengo que hacerlo cuando se debe de hacer. No en el momento que yo quiera, sino en el momento que Dios disponga. Tengo que tener la paciencia, tengo que tener toda esa tranquilidad y todo eso sosiego para poder hacerlo cuando se debe hacer. ¿Y cómo debo de hacerlo? Entonces, ¿quién me da a mí el cómo? ¿Quién me enseña? ¿Quién me dirige? Entonces me dirige el Espíritu Santo por intermedio de Dios para que yo pueda hacerlo como Él quiere que lo haga, de acuerdo a la voluntad de Dios, ¿cierto? Y tengo que hacerlo de esa manera. O sea, yo no puedo cambiar lo que Dios me dice. Si Dios me dice, hazlo de esta manera, tengo que hacerlo de esa manera, sin poder cambiar para nada. Para nada, hermanos. Para nada, hermanos. Porque es que no hay cambio, mis amados hermanos. Tenemos que estar en Cristo Jesús. Tenemos que vivificar la presencia del Espíritu Santo en nosotros. Tenemos que ser templos de Dios. Entonces, ¿cómo podemos nosotros esperar un cambio cuando básicamente estamos en Él? Estamos en el camino, la verdad y la vida. Entonces, Dios da el querer como el hacer, mis amados hermanos. Luego, si creas, entonces estás formando una nueva vida, un caminar diferente, estás en un mundo aparte. Luego cosecharás una acción. Todo lo que tú hagas viene una acción. Todo lo que tú quieras hacer, vas a hacer una acción. De donde hay una ley que te lleva a realizar algo. Esa ley te lleva a ti a realizar algo. Si eres inconsciente e inexperto, tienes que buscar algo. Si eres consciente e inexperto, tienes que ir a buscar ser consciente y experto para que puedas realizar y practicar lo que Dios quiere que tú hagas. Entonces Él te lleva a ti a esa experiencia. Entonces, permíteme hacer aquí un paréntesis para poder hablar de algo importante que se quedó. Este paréntesis es para poder hablar del cerebro. La neurociencia actual es que esclarece el proceso de atribución de significados, mis amados hermanos. Frente a una sensación visual, auditiva u olfativa, antes de decir algo, de ver o de ver algo, se da un ir y venir entre la imagen y el estímulo físico respectivo y el centro derecho de nuestro cerebro. Entonces, más o menos son 100 hasta 1000 veces que van y vienen, como finalidad para ubicar o insertar los elementos de la imagen o del estímulo sensible en diferentes contextos, de acuerdo a valores, actitudes, creencias, necesidades, intereses, ideales, temores, etc. Eso lo dice Martínez, un físico, en el 2008. De donde el yo, en cierto sentido toca el cerebro de modo que un pianista toca el piano. Por tanto, no hay datos sensoriales, es el resultado de una elaboración de un proceso, eso está en Popper, 1980, y a todo se llega tras diferentes, pero muchos pasos, que llevan a la interacción entre los estímulos, que llegan a los sentidos, que llegan al aparato interpretativo y llegan a la estructura central del cerebro, que es el hemisferio derecho o el hemisferio izquierdo. Entonces, la relación entre el neocortés, que es el cognitivo, que es el intelectual, y el sistema límbico, regulador de emociones y sentimientos, hay una relación armónica de control y regulación de las emociones, de donde aduce que el estado interno del organismo, sea hambre, sea miedo, sea rabia, sea placer, sea sexo, se indica a los lóbulos. Eso está escrito por Nauta en 1971. Se va a los lóbulos prefrontales, desde el hipotálamo, los núcleos septales, el hipocampo, la amígdala y demás cosas del sistema límbico, por grandes vías y circuitos, y en el corte cerebral prefrontal sintetiza toda información emotiva, sentimental, apetitiva, y traza una guía adecuada de la conducta
que debemos realizar, que se va a realizar de acuerdo a todo eso que entra. Por tanto, la mente comienza un trabajo interpretando el valor y el significado de las cosas, que es lo que llamamos hermenéutica, y evitando prejuicios, hipótesis engañosas, ¿sí?, y teorías preconcebidas. Eso se llama fenomenología. Entonces, si miramos el nervio óptico, óigame bien, tiene más de 1 millón de canales que trabajan en ambas direcciones. Eudes, otro científico, dice que el yo y su cerebro primordial, ¿sí?, hay un intercambio de parte occipital de velocidad en fracción de segundos dependiendo de la agilidad del cerebro del sujeto. Eso también lo describe Martínez en el 2009. La finalidad es interpretar, mis amados hermanos, y darle sentido a la imagen física que está en la retina, comparada y relacionada con el archivo informativo. O sea, esas 1000 veces de ir y venir, ¿sí?, hacen que cada vez vaya apareciendo, como decir, una parte del archivo. Le sirve este, le sirve este, le sirve este, y entonces va tomando de lo que le sirve, comparándola y relacionándola con el archivo informativo, que es una amplísima red de experiencias anteriores, o sea, de todo lo que hemos vivido anteriormente. Esa neurona central es un contador de historias, ¿sí?, de donde la sensación es una abstracción y no réplica del mundo real, o sea, es algo abstracto, algo que no pertenece al mundo real. Si nosotros miramos en el hemisferio izquierdo, ¿sí?, se realiza, es el área consciente. Es la área consciente, quiero que esto lo sepan bien, porque ahí se realiza el pensamiento analítico, elementalista y atomista. Opera digitalmente, lineal y sucesivo, secuencial en el tiempo, va paso a paso, recibe la información dato a dato, procesándolo en forma lógica, discursiva, casual, sistemática, y entregando un razonamiento verbal y matemático casual, ¿sí?, parecido a una computadora. Entonces toda decisión depende de la anterior. Su modo de pensar le permite conocer una parte a la vez, no todas ni el todo, predominantemente simbólico, abstracto y proporcional en su función, poseyendo una especialización y un control casi completo de la expresión, del habla, la escritura, la aritmética y el cálculo, capacidades verbales e ideativas, semántica y sintéticas, sintácticas, lógicas y numéricas, mis amados hermanos. Ese es el hemisferio izquierdo. Ahora vayamos al hemisferio derecho, que es el inconsciente. Desarrolla todas las funciones, eso está en Martínez 2012. Y desarrolla todas las funciones que requieren un pensamiento, una visión intelectual, sintética y simultánea de muchas cosas a la vez. A la vez haga de cuenta que es una autopista donde tienen que haber diferentes direcciones, entonces unos van para un lado, otros van para otro lado y ahí se va distribuyendo de acuerdo al semáforo. Entonces la gente va caminando de acuerdo a esa forma, ¿listo? Dotado de un pensamiento intuitivo que es capaz de percepciones estructurales, sincréticas, geométricas, configuracionales o gestal, y pueden comparar esquemas en forma no verbal, analógica, metagórica, que es la parte gestal, alegórica e integral, y opera por la diferente capacidad de apreciación estereonóptica, o sea, algo estéreo, o sea, fíjense la forma de nuestra mente, del todo, estilo de proceder en forma holística, compleja, no lineal, tácita, simultánea, asociativa y casual, lo que permite la orientación en el espacio, lo habilita para pensamientos, para apreciaciones de formas espaciales, para reconocimiento de rostros, para formas visuales, para imágenes táctiles, para comprensión pictórica, para estructuras, para estructuras musicales en general, de todo lo que se requiere un pensamiento visual, una imaginación, ¿sí?, o ligada a la apreciación artística. Eso está en Martínez 2012. Lo traigo para que tenga colación eso. La velocidad de trabajo y procesamiento del informe de ambos hemisferios es diferente.
El izquierdo maneja 40 bytes, poquito. Mientras que el derecho, recuerden que el derecho es lo que habíamos dicho, el derecho es el inconsciente, que desarrolla todas las funciones que requieren un pensamiento, visión intelectual, sintética y simultánea de muchas cosas a la vez. Entonces, en ese momento el derecho está de 1 a 10 millones de bytes, el otro está en 40. Este está de 1 a 10 millones de bytes por segundo. Eso lo trajo un artículo de Heiner 2012. El izquierdo, ¿sí?, reverbera en el derecho. El izquierdo, acuérdense que nada más tiene 40 bytes, es corto. Con acceso directo de toda información en un momento dado, se complementan y muchas funciones de codificación, de almacenamiento, de recuperación de la información dependen de la integración de estas funciones en ambos hemisferios, donde cada hemisferio independientemente pero menos eficaz. Por tanto tenemos dos sistemas, pero el sistema es integrado. Es cumple. En el hombre existe una activación neuronal unilateral. Es un lenguaje, una lectura por el cerebro izquierdo. Más en la mujer es una activación neuronal bilateral de ambos hemisferios, tanto el derecho como el izquierdo. Significativo para la estructuración del proceso formativo por cuanto el cerebro se prepara primero para el componente emocional y luego para el cognitivo, o sea, el conocimiento. Pero sin embargo la configuración afectiva se consolida a los 16 años en la mujer. No hay nada que llegue al pensamiento sin pasar por el sentimiento. Eso lo dijo San Agustín. Hay 3 módulos mentales, mis amados hermanos. Tenemos que hablar porque la otra vez cuando hablábamos de la fe, hablamos de la parte intelectual, hablamos de la parte afectiva y hablamos de la parte volitiva. Entonces ahora vamos a hablar en cuanto a la parte del cerebro. Tenemos la parte del conocimiento cognitiva, la parte afectiva y la parte ejecutiva. Esto lo estableció de Zuviría en el 2009. Entonces la parte cognitiva es la que conoce, la que clasifica, la que ordena, la que integra. Entonces ella hace que estas nociones entren en parte de noción y en parte de pensamiento. Cuanto a la parte afectiva es la que valora, es la que decide qué hacer y la que sugiere cuál es el mejor comportamiento ante cada situación. Emplea instrumentos afectivos, emociones, sentimientos, actitudes, a fin de elegir en diferentes esferas de la vida interpersonal la forma amorosa, la forma familiar, la forma intelectual, laboral y productiva. Eso está en Zuviría, capítulo 2009, perdón. La afectividad valora para decidir para cuál cumple, ¿entendió? Para cuál manda la función, para cuál la decide. Establece las necesidades, los anhelos, las ilusiones y fija las motivaciones y crea las angustias, los temores, la afectividad y además de eso define lo que no es importante y al definir los fines, el afecto, habíamos hablado del afecto, decide cómo cada persona invierte su existencia. Lo afectivo media lo cognitivo, o sea, el conocimiento. Lo precede, lo conduce, lo guía en su desarrollo, mi amado hermano. Es su motor impulsor, de donde el intelecto pone los medios, pone la afectividad, pone los fines, y el arte de valorar consiste en hacerlo en una situación adecuada, una intención adecuada, un momento adecuado y una intensidad adecuada. Está en Zuviría 2009. Ahora miremos el ejecutivo. Habíamos hablado de las 2 primeras partes, ¿cierto? Ahora hablemos del ejecutivo. Entonces, lo afectivo, lo cognitivo, se lleva a la práctica mediante la instrumentalización o la ejecución. Esas 2 cosas, de cognitivo y de afectivo. Y transforma el conocimiento y los afectos en lenguajes o acciones. O sea, ya empiezo yo a hablar lo que les estoy diciendo a ustedes, como les estoy hablando, la acción que tomo con respecto a cada cosa. Pueden ser constructivas, pero es más complejo porque el cerebro es dinámico. Entonces, la mente humana entra en una fase de configuración y de cognitividad. Eso es la psicología configurante. La mente humana puede entrar en una parte de configuración e instrumentalización. Eso es la parte configuradora. Y la mente puede entrar en una parte de configuración afectiva. Y es la parte de la psicología afectiva. Hay una interacción dialéctica, dialógica, configuradora.
Amén. Por eso estamos aquí hablando sobre esta parte del cerebro. ¿Por qué? Porque es importante, porque así como tú piensas, tu corazón. Dios, todo lo que tu corazón tiene sale a aflorar en la mente. Por eso lo traemos aquí para que eso sea para ti, mi amado hermano, algo importante. Bueno, entonces sigamos. Pues, ya habíamos dicho que, por tanto, debemos crear unos hábitos o unas disciplinas. Eso está en Filipenses 2, 12 al 15. ¿Listo? Entonces la primera disciplina está en Filipenses capítulo 2, versículo 12. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi ausencia, sino mucho más ahora no como en mi presencia, sino mucho más ahora en mi ausencia. Entonces, si miramos una parte A, está en Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 8, dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no escatimó, ni estimó el ser igual a Dios, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló, mi amado hermano, a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte en cruz. Fíjense, mis amados hermanos. Entonces, haya en vosotros una relación, una experiencia con Dios, una credibilidad en Dios y una muerte de la cruz, de donde Cristo murió pagando un precio muy alto, mis amados hermanos. Murió en el madero. Por tanto, ay de aquel, mi amado hermano, que tenga por inmunda la sangre de Jesús. Es importante que en nosotros tiene que haber eso, a que aferrarnos, ¿sí? Teniendo en cuenta lo que Cristo Jesús hizo. O sea, si nosotros no creemos, estamos perdidos, mis amados hermanos. Es lo que yo, cuando les inicié la parte 1, que ahora estamos en la parte 2, en este momento estoy acabando de confirmar todas las cosas por las cuales yo antes pues tenía mi inquietud. No era como duda, pero sí era una inquietud. La parte B, entonces, mirando otra vez a Filipenses capítulo 2, dice, por tanto, primero, debemos ocuparnos de en vuestra y en toda nuestra salvación, con temor y con temblor, mi amado hermano. Segundo, porque Dios produce así el querer como el hacer, por la buena voluntad que Él tiene. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Una voluntad agradable, perfecta y santa. Buena, santa, agradable y perfecta. Listo. Y hacer todo, así como lo dice la palabra, sin murmuraciones, sin que haya contiendas. Tenemos que empezar a mirar esa parte de nuestra forma de actuar. Tenemos que empezar verdaderamente a llevarle a ese cerebro y a ese lóbulo frontal, para que él actúe, para que nosotros podamos responder de una forma que no sea una forma fuerte ni nada, sino que sea ajustada a la palabra, ajustada al verbo. Para que seamos, ¿qué? Irreprensibles, sin mancha, en medio de aquel, para resplandecer como luminares en el mundo, siendo imitadores, mi amado hermano, de Jesús, que había disciplinado al apóstol Pablo, pero también dice Pablo, siendo imitadores de mí, pero él había sido disciplinado. Una de las más grandes victorias, uno de los más grandes hechos, hallazgos, que le pasó a Pablo, dice, porque he alcanzado la victoria. He alcanzado la meta, luego he logrado la victoria. Primero que todo es vencernos a nosotros mismos. Nuestra forma de pensar, nuestra forma de ser. Todo aquello que me lleva a mí a que en un momento dado yo esté rechazando en parte lo que Dios me está mandando. Entonces tenemos que vencernos así. Entonces hay un término que es ocupaos, que es llevar a cabo, que es ocuparse y que es trabajar hasta lo profundo, mis amados hermanos. Debemos crecer en santidad, ocuparse lo que debe ser, porque Dios nos da hasta alcanzar la perfección, ejercitándonos para toda piedad. Eso está en 1 de Timoteo capítulo 3, versículo 7. La palabra de Dios dice, desechad las fábulas profanas y de viejas, y ejercítate para la piedad, mi amado hermano. Para la piedad, mi hermano. Comportándonos firmes en un mismo espíritu. Eso está en Filipenses 1:27.
Y la palabra de Dios dice, solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Entonces, Dios bendice todo, bendice. Dios bendice todo porque hemos sido vencedores. Entonces Dios nos bendice hasta la 4ª generación. Por eso debemos pedir, debemos orar por todos, por ti, por mí, por nosotros, ya que a Dios le encanta que nosotros seamos oradores, que seamos esas personas que estemos orando, que estemos pidiendo por sus hijos. Porque los demás quieren ver a tu Dios, el que profesas, el que tú caminas, el que tú dices, el que tú hablas. Toda la gente quiere conocer con quién estás tú, dónde estás, para dónde vas. Y por eso entonces van en esa forma. Van viendo a ver cómo te comportas, cómo entiendes, qué tú llevas para seguirlo, mi amado hermano. Ojo, la muerte no es el plan de Dios. El plan de Dios es vida eterna, es la salvación. Por eso debemos caminar hacia ese lado. Por tanto, debemos luchar y ocuparnos con temor y con temblor. Entonces, hay unos riesgos que son importantes tenerlos en cuenta. Perdernos es un riesgo. Descuidados también se puede perder por descuido, mi amado hermano. Pensar que de pronto tenemos otra oportunidad y que podemos desligarnos del Señor y que cuando querramos volvemos. Y ese es otro riesgo, mi amado hermano. Y otro, que tenemos que ser fuertes y pedirle al Señor, diga el débil, fuerte soy. Y llevemos siempre enraizados fuertemente. ¿Por qué? Porque la tentación es grande, mi amado hermano. Hay que muchas tentaciones que nos pueden hacer caer. Muchísimas, mis amados hermanos. Muchísimas. Entonces, por eso tenemos que tener mucho cuidado, mucha atención. Debemos pedirle al Señor que nos enraice, que nos defienda continuamente. Continuamente. Entonces, ahí el cielo se compromete con nosotros. ¿Por qué? Porque si nosotros estamos en Él, Él está en nosotros. Fíjense lo que habíamos hablado de Deuteronomio, lo que habíamos hablado de Levítico y de Números. Entonces, vayámonos a Ezequiel capítulo 36, versículo 25-27. Y la palabra de Dios dice, esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Número 1, nos va a limpiar con agua. Agua del Espíritu Santo, porque somos templo de Dios donde mora el Espíritu de Dios. Va a limpiar nuestra casa, nuestro templo. Y esa casa, ese templo, ¿sí? Después dice, os daré un corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Entonces nos va a circuncidar el corazón. Nos va a colocar un corazón circuncidado, pleno, dispuesto a Dios, para poderle servir al Señor en todo lo que hagamos. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, dice el Señor, y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. Dios quiere santificarnos. Dios quiere verdaderamente llevarnos a ese estatus, a ese nivel. Bien, ese nivel es grande, es alto, es poderoso, pero Dios lo tiene para nosotros. Eso también está en Ezequiel 37, el de los huesos secos. Profeta, di a estos huesos secos en el poder del Espíritu. Amén. Y está en 1 Tesalonicenses capítulo 23, versículos 23 y 24, mi amado hermano. Y de tercero, entonces, habíamos hablado de que primero la primera disciplina, ¿sí?, era la que habíamos dicho, que Dios nos permite vencernos a nosotros mismos. La segunda es que Dios es el que hace las obras, se compromete para nosotros, mis amados hermanos. Y la tercera disciplina está en Filipenses capítulo 12, versículo 15. Para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. 16. Asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. O sea, que verdaderamente ha alcanzado la meta y ha podido llegar con todos
al igual que nosotros también aspiramos a llegar con nuestros hermanos a la Jerusalén celestial unánime juntos. Todos por los cuales oramos, todos por los cuales tú oras o yo oro, ¿sí? Ellos tendrán que ir unánime juntos, detrás, al lado mío, ¿sí? Caminando para poder alcanzar la Jerusalén celestial y poder verdaderamente corresponder y decirle: Abba Padre, hemos cumplido. Entonces debemos enseñar a los hombres todo lo que Dios nos ha enseñado. Esa es la tercera disciplina. Siendo sencillos, irreprensibles, sin mancha, asidos de la palabra de vida. Sí, siendo un testimonio fehaciente, un testimonio vivificado en el nombre del Padre. ¿Sí? Entonces debemos evitar en lo posible ser desviados, tener un desequilibrio de la masa muscular y trastorno, que eso es la escoliosis, o sea, el escoliar, que es el desviarse, que es el cambiar de ruta, que es el angularse, que es el perderse. Y por lo tanto, mis amados hermanos, yo los invito a que ustedes vivan, o sea, busquen de la palabra. Lo primero de todo, como lo dijimos, es arrepentimiento. ¿Sí? Siempre que hemos cometido algo o alguien, debemos verdaderamente arrepentirnos, verdaderamente hacer lo que dice en Filipenses capítulo 3 versículos 11 al 12. ¿Qué dice? 12 al 14, perdón. Dice: vestíos pues como escogidos, como santos amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros, de la manera que Cristo nos perdonó, mi amado hermano. Entonces, de esa forma es que nosotros tenemos que caminar. Eso es parte, esta es la segunda parte de la fe, que es cuando yo empiezo ya a ver, a creer, a reconocer, pero fuera de eso, el caminar mío con Dios es tanto que Él me ha enseñado a mí a caminar, Él me ha llevado durante esta marcha, y esto es lo que yo estoy haciendo para que ustedes, mis amados hermanos, puedan tener, ¿sí?, esa sanidad en Cristo Jesús, para que ustedes puedan ser vivificados y para que ustedes puedan ser testimonio, no en la iglesia, no en la denominación, sino con otros, aquellos que te están mirando, aquellos que te están viendo, tu familia, tus hijos, tus primos, toda tu familia, tus amigos, la empresa donde tú trabajas, mi amado hermano. Tú tienes que dar un testimonio en Cristo Jesús, pero para poder dar un testimonio en Cristo Jesús debes conocerlo, debes tenerlo, debes amarlo, debes vivir dentro de él, vivificarlo. Bueno, mis amados hermanos, yo les agradezco esta participación. Yo voy a orar para pedirle a todos para que el Espíritu de Dios nos dé, aumente nuestra franja, aumente nuestro conocimiento, nuestro entendimiento, y seamos llevados a la parte espiritual, a la parte de revelación, la parte de transformación. Padre Celestial, gracias te doy por esta noche, por este momento, por todo lo que tú hayas querido dar, Señor. Gracias te doy, Señor, por toda la palabra, por todos esa forma de que hablamos, Señor, que a veces tú nos colocas a decir cosas que no hemos tenido preparadas, Señor, pero que tú nos las traes y nos las colocas en nuestra mano para que nosotros podamos transmitirla, para que nosotros podamos, Señor, verdaderamente llevarles ese conocimiento, ese entendimiento, y para que mis amados hermanos, en el poder del Espíritu de Dios, en el poder que da la palabra, en el poder que da ese sentimiento, ¿sí?, pueda verdaderamente reflejar, mi amado, pueda realmente reflejar, y no solamente reflejar, sino ser testimonio completo, íntegro, ¿sí?, de lo que Dios quiere que hagamos en cada uno de nosotros. Yo les digo buenas noches, que el Señor me lo bendiga grande, rica y abundantemente, y que podamos y que sigamos orando por esta situación que estamos viviendo, que según la palabra de Dios va a pasar rápido, y no será de molestia para cada uno de nosotros, porque estamos en Cristo Jesús, estamos cubiertos, y Él a nosotros nos cubre de todo mal, de toda enfermedad, de todo sufrimiento, de todo dolor. Bueno, mis amados hermanos, bendiciones en Cristo Jesús. Amén, amén y amén.